El tema de formalidad e informalidad es un tema que tenemos que tratarlo con mucha seriedad en el país. Cuando digo seriedad, no porque no se haya tratado seriamente, sino porque siempre vemos la formalidad o la informalidad desde el punto de vista de los tributos. Cuando la formalidad o la informalidad se genera en otro ámbito, en otro espacio, que es en el mercado de trabajo. Y yo sé que esto suena un poco extraño, viniendo del director de impuestos internos, pero déjenme decirles que los impuestos los pagan las personas y las empresas, o las personas que realizan algún tipo de actividad económica o que tienen algún tipo de ingreso como asalariado. Y eso es el mercado de trabajo. Pero en República Dominicana no concebimos el mercado de trabajo ni siquiera como un mercado. No lo es. Es un mercado que está sujeto a la oferta y la demanda. Es verdad que imperfecto, información incompleta, y todos sabemos cómo se consigue un empleo en República Dominicana. Terrible. Depende de a quién uno conoce y depende de donde uno nace. Es así. Por eso el mercado de trabajo no funciona adecuadamente. Y por eso, entre otras razones, se nos agota la estructura tributaria rápidamente, indistintamente de todas las reformas tributarias que hagamos o que hemos hecho en el pasado reciente. En el pasado reciente hemos hecho una reforma tributaria más o menos cada año y medio. Además terrible, porque la reforma tributaria ha descansado fundamentalmente en el administrador tributario. Tremendo error. Y lo digo ahora desde mi posición de administrador tributario. El administrador tributario no ve ni está pendiente del desarrollo. El administrador tributario está pendiente de los próximos 30 días, que es que lo van a evaluar en función de las recaudaciones y de las metas de recaudaciones que se establecen. Y por lo tanto, mirar el futuro del país, mirar el desarrollo y mirar los impuestos desde una forma diferente a solo ser una herramienta recaudatoria, le es difícil. Los impuestos tienen que verse no solo como un instrumento de recaudación, sino como la principal herramienta para el cambio de comportamiento de los agentes económicos. Y si recauda, bien, qué bueno. Pero no solo son recaudatorios. Y digo esto porque entonces nos lleva directamente a la informalidad, formalidad. El que vende, por ejemplo, quesos, un señor que lo veo además siempre, que vende quesos de hojas en la Núñez de Cáceres, se pone en la privada, perdón, en la bomba de la privada, se pone en la mañana y ya al mediodía no está. Claro, no paga impuestos directos, no paga impuestos sobre la renta. Sí paga impuestos, paga todos los impuestos indirectos. Y la estructura impositiva nuestra es sumamente injusta. Los informales pagan impuestos. De hecho, en términos relativos pagan impuestos más que los formales, en términos relativos. Pero eso no es sano. Ahora, eso no lo podemos regular solo desde el ámbito tributario. Tenemos que regularlo desde el ámbito del mercado de trabajo. Y eso implica una reforma profunda del mercado de trabajo. Y ahora estamos discutiendo la reforma del Código Laboral y estamos empantanados en ella por si cesantía o no cesantía. Bueno, yo creo que este es un tema que tenemos que superarlo y es posible tener de generación de empleo a menores costos para la empresa que genera empleo y no dejar desprotegido al trabajador. Es otro tipo de discusión la que nosotros necesitamos. Y es algo que me estoy inventando. No, lo hacen los países con mayor nivel de desarrollo. Me gusta decir una frase recurrentemente de Octavio Paz, mexicano, decir que seamos originales copiando bien. Es copiar bien, eso es ser original. Copiamos muy bien, original. Y entonces seamos originales copiando bien, pensando en una buena reforma del mercado de trabajo que haga sostenible la estructura tributaria del país en el mediano o largo plazo y disminuya al mismo tiempo el tipo de actividad informal que se realiza y que se amplía cada día en la República Dominicana. Perdemos base tributaria. Perdemos base tributaria porque, entre otras razones, aprobamos legislaciones sectoriales cuyos incentivos fundamentales son exenciones. Terrible, terrible. Y cada sector quiere su propia legislación. Claro, no estamos mirando el conjunto, sino que estamos mirando el sector. Y como sector, cuando resuelvo mi problema, como decimos en República Dominicana, resolví mi problema, bueno, yo te apoyo, pero es que
ya yo no quiero meterme mucho en esos líos. Sí, yo sé que tú tienes un problema con el comercio en internet, pero yo te voy a firmar en el comunicado, pero no hagamos mucho ruido porque es que ya yo tengo mi problema resuelto. Tienes que resolver el tuyo, yo te ayudo, pero ojo, tímido. No hay una visión de conjunto. Estamos teniendo visiones sectoriales que están afectando toda la estructura tributaria del país, pero lo peor, están afectando el funcionamiento adecuado de la economía de República Dominicana. Hace un momento, cuando llegaba, comentábamos sobre el crecimiento y las nuevas cuentas nacionales y el impacto que eso tiene en el crecimiento. Puede parecer ahora que el producto va a crecer más, por lo tanto va a caer el indicador de presión tributaria, nos cae en 0.1, cae el indicador de transferencia del gasto en educación. Eso son consecuencias de modificar la base, el año base para el sistema de cuentas nacionales. Pero resulta que la pregunta que uno se hace ¿es verdad o es mentira esto del crecimiento? Yo le puedo decir, sí, es verdad, la economía crece. Y cuando me preguntan siempre, bueno, pero no coincide con los indicadores que tienen ustedes en impuestos internos, porque ustedes registran un menor crecimiento en actividad económica. Y la economía crece, esas tasas sí crece. Lo que pasa es que crece en los sectores que menos tributan. Y por lo tanto, las recaudaciones no se corresponden con el crecimiento o la velocidad del crecimiento del producto. Tenemos entonces un problema del crecimiento, la calidad del crecimiento de República Dominicana. ¿Qué está creciendo? Sectores que no tributan, o que tributan muy poco, o que solo hacen de agente de retención. Y por lo tanto el impacto que tiene en toda la estructura fiscal para hacerla sostenible es cuestionable. Esto no quiere decir que como director de impuestos, como aspirante a ser economista, esté en contra de los incentivos. No, yo estoy a favor de los incentivos, pero unos incentivos que estén bien alineados con los objetivos que nosotros hayamos definido previamente desde el punto de vista del desarrollo. ¿Qué sector nosotros queremos promover? Turismo. Bueno, pues promovamos turismo, pero queremos turismo, queremos zona franca, queremos las pacas, queremos comercio electrónico, queremos la ley de frontera, queremos proindustria, y así hasta 16 legislaciones diferentes que otorgan exenciones o incentivos y que cada día van erosionando la base tributaria, cada día. Y esto ayuda también a que se amplíe la actividad informal en la economía. Les voy a poner un ejemplo porque hay una pregunta, y casi comienzo por ella, no las recuerdo todas en el mismo orden, pero hay una pregunta de que si las empresas comerciales que estén ahora en los hoteles van a estar sujetas a la ley de Confotur. Pues no están sujetas a la ley de Confotur. Estamos creando las separaciones de vidas y ya tenemos algún problema, porque es verdad que tenemos un comercio uno frente al otro que me genera competencia desleal solo con cruzar la calle. La buena noticia dentro de las circunstancias es que estamos poniendo los debidos diques a esos vasos comunicantes. Y por lo tanto no podemos permitir eso, porque si no, imagínense ustedes la brecha que nos abriría, no solo desde el punto de vista tributario, sino desde el punto de vista del tipo de competencia que nosotros estaríamos generando. Ahora todo el país es Confotur. Y entonces, claro, si yo me instalo en una tienda de ropa, en uno de los hoteles que estamos haciendo en la Churchill, voy a pagar entonces menos impuestos que las tiendas de ropa que están en los centros comerciales ordinarios. Bueno, estamos poniendo ahí los diques, pero fíjense ya la tensión que esto genera al tener que crear, y voy a repetirlo, más que crear, ser creativo, buscando los mecanismos que nos permitan hacer que no haya vasos comunicantes entre estos tipos de incentivos que estamos generando. Tema de formalidad desde el punto de vista o informalidad de los tributos. Hemos tomado acciones fuertes con relación a este tema. Y aprovecho para dar las gracias a ustedes como organización, porque siempre han estado ahí, por lo menos en mi etapa director de impuestos. Sé que estuvieron en la anterior también, sé que han estado siempre, pero hablo por la etapa que me corresponde, porque ustedes han contribuido con la Dirección General de Impuestos Internos no solo a pensar exactamente cómo nosotros abordar el tema
con actividad que es formal, porque no estamos hablando de actividad que sea informal, pero que al mismo tiempo está operando en un marco que le da una competitividad, digamos, mayor que aquel que opera, por ejemplo, con la solución fiscal, el que la tiene o el que no la tiene. Yo creo que ustedes vieron que fuimos muy firmes desde el gobierno, digo desde el gobierno, no solo del impuesto interno, sino de todo el gobierno, en no ceder frente a las instalaciones de las soluciones fiscales. Puedo decir hoy que vamos instalando a un ritmo aceptable las soluciones fiscales. En lo que va de año hemos instalado más que el año pasado, por ejemplo, y el último mes tuvimos una instalación de unas 112 soluciones fiscales, y la meta es que nosotros podamos instalar 300 por mes, porque el universo es muy grande para seguir instalando. No hemos dejado de instalar soluciones fiscales, y aquellos que visiten un lugar turístico que a mí me gusta mucho y dejé de visitar en Semana Santa, que es Las Terrenas, pues habrán visto que hemos regularizado bastante la situación de Las Terrenas con el tema de la falta de pago con tarjeta o de las soluciones fiscales para los negocios, y seguimos haciéndolo con ese sector, pero lo estamos haciendo con todos los sectores a los que nosotros vamos digamos, supervisando de manera mucho más cercana. ¿Cómo lo hacemos ahora? Lo hacemos con una carta compromiso. La carta compromiso, llegamos al negocio, y eso se explicó, lo acordamos con una parte del comercio, y con esta carta compromiso establecemos los plazos de instalación con el negocio. Cuando no se cumplen los plazos de instalación, automáticamente está cayendo en un incumplimiento de un deber tributario, tal y como establece la norma que fue publicada a tal efecto. Y esto nos ha facilitado a nosotros herramientas para poder llegar a sectores y áreas que no habíamos llegado todavía como impuestos internos. Además, estamos instalando las 500 cajas registradoras directamente en la Dirección General de Impuestos Internos. Usted sabe que ustedes mismos tuvieron mucha queja y tienen mucha queja con comerciantes, sobre todo al detalle o de alimentos de comida rápida, que bueno, esto es un dolor de cabeza para los que sí operan en el marco más legal, digamos, con todas sus soluciones fiscales, con el debido registro, pero ahora estamos instalando directamente las cajas registradoras. Ahí el ritmo todavía va lento, porque estamos con las cartas compromisos, pero esto se va a acelerar probablemente en los próximos 60 días. La instalación la habremos terminado, y ahí vamos a evaluar cuál es el impacto que tiene y si nosotros vamos a seguir haciéndolo de forma directa, la compra y la instalación de las cajas registradoras. En ese sentido, les puedo decir que nosotros vamos avanzando, no a la velocidad que nos gustaría, pero sí a un ritmo que nos parece adecuado después de todo el escarceo que tuvimos de huelgas parciales en algunas comunidades, en algunos pueblos. Caso de San Francisco de Macorís, caso de Baní, caso de Barahona. Hoy en día yo creo que esto es un tema que está prácticamente cerrado. Incluso una de estas federaciones de comerciantes me otorgó el honor de cerrar su congreso la semana antes pasada, lo cual yo creo que es un buen indicador de que las cosas marchan por donde deben marchar de forma correcta. Y cuando hay problemas, pues nos sentamos y lo hablamos, sin tener que tomar acciones de fuerza más allá de la que establece la propia legislación. Con relación a la recaudación de la ley 253.12, que es una pregunta que ustedes tenían, ¿cuánto hemos recaudado por la 253.12? Bueno, me gustaría decir primero que el equipo técnico del entonces candidato, bueno, no era candidato todavía, del entonces precandidato Danilo Medina, comenzó a articularse. No era un equipo técnico tampoco muy grande. Luego se articuló la parte económica, estábamos mirando los números, las cifras. Tampoco era que veníamos de Marte, estábamos en el mismo gobierno. Yo era superintendente de valores, Luis Reyes era asesor del ministro de Economía y llevaba los temas con el Fondo Monetario en su momento. Magín Díaz era asesor en alguna de las áreas, tanto de Hacienda o de Economía. Quiere decir, bueno, era un equipo que más o menos ya estaba en el entorno del gobierno. Alejandro Mercedes, que está en presupuesto, ya venía de ser director de inversión pública y trabajaba en el Ministerio de Economía. Rosaura Quiñones, que ahora está en la OCDE y regresa en enero. Bueno, era un equipo no muy grande. Comenzamos a discutir la reforma y la aspiración para cerrar la brecha de déficit
del sector público era por lo menos 2 puntos del producto. Eso nos daba una reforma de 55.000 millones aproximadamente para el año 2012, para el PIB del año 2012. Pero por supuesto esa es la reforma del entonces precandidato. La reforma del candidato terminó siendo de 45.000 millones. No es lo mismo llamar al diablo que verlo venir. Ya soy presidente o candidato, voy a ser presidente electo, ya tengo que tomar en cuenta algunas sensibilidades que técnicamente, probablemente en la mesa, pues no la tomamos. Y esa fue la que se remitió al Congreso. La que salió del Congreso fue de 35.000 millones. Bueno, ahí se fue lo de las pacas, que nosotros queríamos cerrar el tema de las pacas, cerramos el tema de comercio electrónico, volvió y se reintrodujo. Y el tema del 1% de las placas, que yo estoy seguro que todos estarán muy contentos aquí de que no lo estemos cobrando, o la mayoría estará muy contento. Bueno, al final la reforma fue de 24.500 millones. La que salió del Congreso, 35. Y luego la que aplicamos. Y luego por negociaciones administrativas que luego hemos tenido que poner en suspenso por diferentes legislaciones, incluyendo la ley de presupuesto, nos dejó una reforma en torno a 24.500 millones de pesos. ¿Qué recaudamos de esa reforma en su momento? 24.500 millones de pesos. Recaudamos lo que teníamos como herramienta. Ahora, ¿es sostenible esta reforma en el tiempo? No. No es sostenible porque se van agotando las figuras impositivas. Es un sistema tributario que depende de 3 figuras, fundamentalmente 3 figuras. 80% de los ingresos vienen explicados por 3 figuras impositivas: el impuesto sobre la renta, el ITEVIS y los selectivos. Selectivo a los combustibles y los selectivos a los alcoholes. Fundamentalmente impuestos indirectos, con excepción del impuesto sobre la renta, que es un impuesto directo. Pero cuando vemos el impuesto sobre la renta, al mismo tiempo tenemos la ley de cine. Me encanta el cine. Aprovecho para decirle que las 3 películas más taquilleras han sido Lo Toman 1, Lo Toman 2 y Lo Toman 3, fantástico. Pero la ley de cine nos va a costar 800 millones de pesos de lo que ya ustedes han pagado, que ya tenemos en el bolsillo, lo sacamos del bolsillo y lo damos a otro, y entonces nos cuesta 800 millones de pesos aproximadamente este año. Bueno, este es el tipo de pregunta que tenemos que hacernos. ¿Queremos una industria del cine? ¿Vamos a competir en una industria del cine? ¿O queremos invertir más en salud, en educación, en infraestructura, en empleo, en formación? Bueno, estas son las decisiones, son las opciones de política de que tienen que tomar los decisores de política y los sectores. Pero la reforma, este fue el rendimiento que tuvo para el año 2013. Esto incluye, por supuesto, no solo impuestos internos, sino que incluye aduanas. Recuérdense que la administración tributaria la conforma impuestos internos y aduanas. Nosotros solo somos una parte de la administración tributaria, una parte importante, somos en torno al 78-80% de los ingresos totales del Estado. Los grandes contribuyentes son el 50% del total de los ingresos del Estado, son unas 600 empresas este año, pero solo somos una parte. La totalidad de la administración tributaria fue en torno a 24.500 millones. En lo que respecta a impuestos internos, en 2013 fueron 19.114.7 millones de pesos. Y ya, digamos que la reforma está incorporada, ya no podemos hablar del rendimiento de la reforma porque ya no lo segmentamos, ya son impuestos que están incorporados en la estructura tributaria, o las tasas que se incrementaron están en la estructura tributaria. Avanzamos 5 puntos en la progresividad. Esto es importante en la última reforma. 5 puntos. 5 puntos. Quiere decir que 72 pesos en el año 2012, de cada 100 pesos, 72 pesos venían de los impuestos indirectos. Solo 28 pesos venían de impuestos directos. Esto es terrible. Esto es terrible. Esto es lo que es el peor indicador de desigualdad de este país. Digo, lo vemos, es un país muy desigual, cruzamos la calle y estamos en otro mundo, y nos vamos en la carretera, que ahora está muy buena y muy bonita, pero viajamos en el tiempo. Es el peor indicador de desigualdad. 72% de los ingresos son indirectos en el año 2012. Hoy en día es el 67%. Mejoramos la progresividad. ¿Por qué mejoramos la progresividad? Por algunos impuestos, entre ellos la retención a los dividendos.
el 10% a los dividendos como pago único, o la retención a los intereses percibidos de los ahorros, mejor la progresividad, el IPI que ahora acumula las propiedades, también mejora la progresividad. Es verdad que sigue siendo un impuesto de muy bajo rendimiento porque tenemos un problema de catastro, tenemos un problema de registro, y entonces lo cobramos en 4 cuadritos de la ciudad de Santo Domingo, un poquitito Santiago, a veces cobramos en San Francisco de Macorís y el resto prácticamente no existe. Y si a eso le sumamos que perdimos 1.800 millones de pesos con la ampliación de la ley de Confotur, bueno, pues entonces se nos cae un poco el rendimiento de este impuesto. Pero es un impuesto sumamente progresivo. Mejoró la progresividad con él, mejoramos las recaudaciones con él, pero sigue siendo absolutamente insuficiente. Y luego, un impuesto que es un impuesto único, que es el impuesto mínimo anual que se estableció para las operaciones de la empresa Barrick Gold, que aquí se conoce la operación como Barrick Pueblo Viejo. Entonces, con Barrick Pueblo Viejo también mejora la progresividad, porque la renegociación del contrato lo que hizo fue incrementar los impuestos directos sobre la actividad de esta empresa. Fíjense que hemos tenido un rendimiento en torno a 24, bueno, en impuestos de 19.114 millones, y Barrick solo en año y medio ha pagado 22.000 millones. Es decir, que Barrick solo fue más que la reforma y todo aquello de justicia fiscal y todas las negociaciones y todas las discusiones. Fue solo la renegociación del contrato con Barrick Gold. Esto mejora la progresividad, pero es absolutamente insuficiente. Este es un país que tiene que plantearse mejorar la equidad tributaria, mejorar la estructura tributaria. ¿Cuál es la presión fiscal que tenemos en este contexto de reformas tributarias, que no fiscales? Fíjense que la presión fiscal con el PIB base 91, ahora tengo que hacer las comparaciones, en el año 2012 fue 13.8%. Con el año 2007, ahora con la modificación del 2007, de año base para las cuentas nacionales, hubiese sido 13.4. Para el 2013, 14.6, disminuye a 14.4. Para 2014 y el 2015 la tenemos estimada, esperamos cerrar el 2014 con un 14.9, pero esto por favor tómenlo con pinzas, ¿no? Todavía no hemos cerrado el año, todavía puede haber imponderables en las recaudaciones, los días que más llueve se recauda menos, esto es importante, entonces no lo sabía hasta ser director de impuestos. Las semanas que tienen 5 jueves estamos muy contentos porque nos mejora el indicador de recaudaciones, las que tienen solo 4 jueves nos tumba el indicador de recaudaciones, y por eso ustedes ven que las recaudaciones hacen así, así, así. Entonces cuando sale en la prensa, impuestos internos recauda tanto por ciento por encima, pues yo me quedo igual, porque es que sabemos que eso simplemente ocurre en un mes, luego se ajusta en el otro, un mes podemos llegar al 90% de la meta, en el otro un 105%, depende de factores que son muy aleatorios. Estos días que ha llovido mucho, ¿qué nos va a pasar? Baja un poco la recaudación, nos baja la recaudación. Es verdad que ya el 85-87% de los pagos se hace a través de oficina virtual, pero resulta que hay actividad económica que se afecta con la lluvia. Otras se benefician, pero la que se beneficia tributa muy poco. De hecho, casi no tributa, que es la agricultura. Es anecdótico lo que nosotros cobramos en agricultura, y además aporta mucho al producto y crece, pero no aporta los impuestos. Entonces llueve, beneficia la agricultura, pero afecta otro tipo de actividad que sí tributa. Entonces, bueno, los días de lluvia me encanta que llueva, me gusta ver la lluvia, pero también me preocupa como director de impuestos porque nos modifica los indicadores de ingresos. Y para el 2015, también proyectado, estamos esperando ya con la nueva base el 14.1%. Ahora, ¿qué pasa? Depresión. Cada vez que se aprueba una ley, usted sabe que estos días se envió la ley de proindustria, la ampliación de la ley de proindustria, eso implica pérdida de base tributaria. Va a ser entre 3 y 5 años más de pérdida de base tributaria. Cada vez que hay una ley en el Congreso, ahora estamos muy ojo avisor, solo se agreden los ingresos. Hay un proyecto precioso de hacer una zona franca en toda la ciudad colonial, toda la parte amurallada,
nadie pagaría impuestos, sería extraordinario. Yo creo que yo me mudaría allí, aún sea director de impuestos internos, porque no tendría que pagar ni impuestos sobre la renta, ni impuestos a la propiedad. Sería extraordinario. Sería tener nuestro propio Monte Carlo, nuestro propio Mónaco, nuestro propio Andorra. Somos muy creativos y eso es extraordinario. Yo creo que entonces el Grupo Ramos mudaría su sede principal para claro, entonces ya volveríamos todos a Ciudad Colonial, la tendríamos muy hermosa, y es como tener a Mónaco en el Caribe, ¿no? O Andorra, que me fascina Andorra, me gusta Mónaco, pero resulta que eso no es posible. Somos muy creativos, sobre todo ahora que estamos en campañas electorales internas, y entonces ofrecemos muchas cosas que luego, si llegamos a presidente, sería terrible saber exactamente cómo la vamos a operativizar. Fíjense que parte de la presión fiscal que yo les he mencionado ahora tiene que tomar en cuenta un elemento que ha estado ocurriendo cada vez con mayor frecuencia en nuestra economía: los ingresos extraordinarios. Y esto es importante. Los ingresos extraordinarios es lo que son las ganancias de capital, por lo regular, por la venta de alguna gran empresa de República Dominicana. Esto no me hace sentir feliz. Mejora el indicador del año, pero vamos perdiendo tejido productivo en manos locales. Eso no es ni bueno ni malo, simplemente es así. Pero en lo personal me gustaría que esto no lo perdiéramos, el control de estas empresas. No tiene el mismo sentido. Y además porque estas empresas tienen repatriaciones de capitales, no hacen la misma reinversión que haría si fuesen accionistas locales. Eso es pan para hoy, hambre para mañana, pero esa es la realidad. Esos ingresos extraordinarios explican gran parte de la presión fiscal que yo les he mencionado. Si quitamos los ingresos extraordinarios, tenemos una presión fiscal un poco menor. Para que tengan una idea, los ingresos extraordinarios de este año, productos de ganancia de capital, rondan entre los 12 y los 16 mil millones de pesos van a rondar. Los ingresos extraordinarios. Esto no se repite el siguiente año, porque cada año no se vende una empresa de telecomunicaciones grande, o cada año no se vende ni renegociamos con una empresa grande, ningún contrato. Entonces, esto es un tema que lleva mucha preocupación porque no hace sostenible la estructura fiscal en el mediano largo plazo. Si vemos la cantidad de contribuyentes que ustedes me preguntaban, les voy a leer la serie desde el año 2007, sería 2007 como año base, al 2008. En el año 2008, con relación al 2007, decrecimos en menos 19.5%. Hay que tomar en cuenta la crisis, años muy difíciles. Todavía no hemos salido totalmente de la crisis, ni siquiera las economías centrales, pero a nosotros nos comenzó a impactar la crisis ya en el 2008. Venía desde el 2007, 2008 menos, pero comenzó a impactar. Y ahí el gobierno comenzó a tener mayor déficit fiscal para tratar de compensar la caída de los ingresos, producto de menor actividad económica del sector privado, y también tuvimos pérdida de base tributaria. Esa es una de las explicaciones que tiene. Caímos a menos 19.5, en el 2009 crecimos a un 49.9, si quieren les puedo dar los números absolutos. Luego, en el 2010 decrecimos, fíjense ustedes, esto es poco estable, esto es muy volátil, a un menos 14.9, en el 2011 un menos 3.8, en el 2012 crecimos un 4%, en el 2013 crecimos un 39.5%, y lo que va al 2014 hemos crecido un 9.8%. En promedio un 9.3% de crecimiento de base tributaria. Ahora, ¿qué ocurre? Primero que es muy volátil, es muy inestable. Eso no genera, digamos, confianza en los ingresos o en la base de los contribuyentes que tenemos en el mediano largo plazo. Entonces, algo pasa más allá de que funcione la economía como un acordeón. Y varias explicaciones son: la parte de la estructura del mercado de trabajo. Aquí están excluidos los contribuyentes que son asalariados. Solo pusimos los contribuyentes que son los que realizan actividad económica registrada, o sea, por empresa, por actividad económica, no están los asalariados. Y tampoco está vehículos de motor.
porque bueno, cada día se compra un vehículo, se vende, no está excluido, y además el impacto que tiene es relativamente bajo, el tema de vehículos de motor. Dejamos lo que es actividad económica. Esto no hace sostenible en el largo plazo al sector público, porque es muy volátil. Es verdad que si nosotros vemos los números, en el 2006, y habría que sumar, nosotros tenemos al día de hoy 719.310 contribuyentes registrados, que registran y reportan actividad. Eso no incluye vehículos de motor, ni incluye asalariados, sino el que realiza algún tipo de actividad económica. Si lo vemos por números absolutos, en el 2007, tomamos como base el año 2006, 337.929. Todo esto no anoten, todo esto está en la página de internet, esto no, solo es dar un clic y lo tienen todo, absolutamente, además mejor explicado que lo que yo le estoy haciendo. En el 2007 crecimos en 44.646, en el 2008 bajamos o crecimos 35.957, en el 2009 53.890, en el 2010 45.849, en el 2011 44.118, en el 2012 45.869, el salto mayor ha sido el 2013, 64.007, y lo que va de 2014 hasta el 31 de agosto llevamos 47.045 nuevos contribuyentes. Digamos que en los últimos 2 años hemos dado un crecimiento significativo, pero yo esto lo tomo con pinza, es muy volátil el crecimiento de la base de nuevos contribuyentes. Las actividades nacen y mueren a una tasa muy rápida. Si tomamos un sector, por ejemplo, restaurantes, en la ciudad de Santo Domingo, el promedio de restaurantes, ¿ustedes saben cuánto dura un restaurante en promedio? 9 meses más o menos. 9 meses. Claro, 9 meses. La tasa de nacimiento y de muerte es muy rápida. De pequeños restaurantes, ¿no? Hay algunos que luego se estabilizan y hay algunos muy estables, pero 9 meses más o menos. ¿Por qué la gente se mete en restaurantes? Porque piensa que lo más fácil es vender comida, tiene un público más o menos cautivo. Por lo regular el que monta un restaurante es porque le dieron una liquidación de la empresa que trabajaba, no sabe qué hacer, tiene 1,5 millones de pesos, 2 millones de pesos, se mete en un lío y compra un restaurante. O pone un pequeño restaurante. Lo peor es que cuando tiene un buen flujo de caja compra una jipeta. No es broma, esto no es broma. Compra una jipeta, entonces ya se descuadra, porque claro, no produce, no da. Y no recuerdo quién esta mañana mencionaba lo de las empanadas, creo que era, y el señor no calculaba su salario, no sé cuál de ustedes lo mencionaba, pues así pasa mucho. Entonces la tasa de nacimiento y de muerte de restaurantes y de pequeños negocios es muy alta en República Dominicana, es poco estable. Y fíjense que eso comienzan a fracasar cuando comienzan a utilizar el ITEVIS retenido como capital de trabajo. Claro, esto es... Luego no sabe manejarse en este entorno. Tengo que adelantar el ITEVIS, ya vendí, es un problema. Todo esto, estos números, ¿qué nos arrojan? Una gran necesidad. Una necesidad de ir a un pacto fiscal, donde el comercio tiene un espacio muy importante y muchas cosas que decir en ese pacto fiscal. Ese pacto fiscal es un pacto que debe incluir la discusión, es una discusión que debe incluir el ingreso, el gasto y el crédito. Y en múltiples escenarios, algún periodista amigo intentó generar algún tipo de polémica con el CONEP, porque el CONEP habla de una reforma fiscal integral, y a mí me gusta hablar como director de impuestos internos de una nueva fiscalidad. La nueva fiscalidad incluye la integralidad que habla el CONEP. Lo que pasa es que desde mi punto de vista la integralidad que está planteando el CONEP es absolutamente insuficiente para mejorar algunas dimensiones que tenemos que mejorar en este país. El tema de cohesión social está muy relacionada con la tributación directa e indirecta, hay que mejorar la progresividad. El tema del territorio, ¿dónde se genera la actividad económica aquí? En 3 puntitos. El Distrito Nacional, un poquito lo que llamamos la provincia de Santo Domingo, Santiago, pero Santiago el municipio un poquito, ¿no? Tampoco vayan ustedes a pensar que mucho. Algo ahora en el este, en Bávaro, un poquito en la zona norte, en el eje que va desde Puerto Plata, un poquitito ahí hasta Samaná, y se interrumpe. San Cristóbal porque tiene la refinería, y Jaina, y ya, ese es el país. El resto no existe. Hay un tema
Hay un tema, el tema del territorio, tenemos que ponerlo sobre la mesa. Y a eso tengo que agregarle los municipios, a los que tenemos que hacerle transferencia, sin tener requisito de desempeño. Hoy en día el mejor de los mundos es el alcalde. ¿Por qué? Porque tiene responsabilidad de gasto, pero no tiene responsabilidad en el ingreso. Vive de los ingresos que la administración central acumula y le transfiere. Esto es un tema de discusión, el tema del territorio. Esto técnicamente se conoce como federalismo fiscal. Pero hay otro tema que tenemos que discutir, es el tema relacionado con el mercado de trabajo. No puede discutirse una reforma profunda del mercado de trabajo si no se hace de forma conjunta con la estructura tributaria y fiscal del país. No es posible. Por esto lo he hablado con mis amigos de los sindicatos, con Pepe y con Gabriel. Ellos están pensando en los trabajadores que ya están en el sistema formal, pero nosotros tenemos que pensar en la mayoría que no está en el sistema. Crear un puesto de trabajo es muy costoso en República Dominicana. ¿Ustedes saben por qué no se eliminó el 10% de servicio en restaurantes? Estaba previsto en la 253.12 y llegamos a discutir una parte. Por lo siguiente, no sé si alguien tiene restaurante aquí de lo que esté sentado, pero crear un puesto de trabajo es muy costoso, sumamente costoso. Ustedes lo saben mejor que yo. Yo lo vivo también como responsable de una oficina como impuestos internos, porque el pasivo contingente de impuestos internos crece cada día como crece el de una empresa. Nuestro pasivo contingente anda por 1.300 millones de pesos. Si fuésemos a liquidar impuestos internos el día de hoy, tenemos que buscar unos 1.300 millones de pesos para liquidarlo. Esto es un tema. Qué bueno, es una conquista que tienen los trabajadores. Me incluyo. Me liquidarán el día que me vaya. Pero es un tema desde el punto de vista de la generación de empleo, empleos formales, porque le estamos sometiendo a muy altos costos a todo el sistema. Si esto es así, ¿por qué entonces el 10% lo permitimos? El 10% se permite porque el que tiene un restaurante establece un salario base relativamente bajo para que le afecte lo menos posible el pago de la seguridad social, lo mismo que tiene que liquidar al trabajador, lo que son las prestaciones, y entonces lo complementa con el 10%. Bueno, pero nosotros pudiésemos plantear eliminar el 10% de servicios, bajar del 18 al 10 lo que es servicio de restauración en República Dominicana, que además vive del turismo, que tiene que ser un sector que incentive, y compensarlo con otro tipo de figura. Porque además no damos derecho al ocio a las personas. Una persona que gana 10.000 pesos, que es el salario promedio general del país, ¿cuántas veces puede ir a comer una pizza? Si tiene familia o no tiene. ¿Cuántas veces? No puede. Si solamente en impuestos un 28 y te miran mal, si no dejan más o menos el 10, hay un problema. Entonces, todos los incentivos están totalmente desalineados. Y cuando me refiero a una nueva fiscalidad, me refiero a una fiscalidad que permita mejorar la formalización del trabajo en el mercado de trabajo, que al mismo tiempo nos permita a nosotros mejorar la estructura impositiva. No se mejora la formalidad e informalidad desde la estructura impositiva, se mejora desde el mercado de trabajo. Esto es importante que lo tengamos en cuenta, sobre todo porque siempre hablamos de los informales y que no pagan impuestos. Sí, los informales pagan impuestos indirectos, y con relación a su salario pagan más que nosotros en términos relativos, no a su salario, a su nivel de ingreso. Pero esto no se corrige por el lado de la estructura tributaria, se corrige por el lado del mercado de trabajo. Y por lo tanto, lo que tenemos que comenzar a reclamar es una buena reforma del mercado de trabajo. ¿Es posible esa reforma? Estoy absolutamente convencido. Caso de Noruega, por ejemplo. En Noruega, las empresas no pagan la seguridad social del trabajador y el costo de despido es cero para las empresas. Y entonces están desprotegidos los trabajadores. Ya quisiera yo ser un trabajador en Noruega, está más protegido que en República Dominicana. ¿Cómo se hace? Se hace con la fiscalidad. Se hace con la fiscalidad. Entonces quiere decir que tenemos que tener una estructura tributaria totalmente diferente a la que tenemos y una estructura de gasto totalmente diferente a la que tenemos. Y entonces podemos tener empresas que puedan generar empleo con tranquilidad y puedan transferir parte de sus ganancias y de los costos que generamos por el tema de energía al salario. Porque son salarios muy bajos, es un país de muy bajo salario. Hemos construido un país de tercera categoría, ni siquiera de segunda, de tercera. Horroroso. Salimos una semana del país, vamos a Europa, a cualquier sitio, y cuando llegamos aquí es un golpe visual terrible. Cuando llegas al puente, no, ya de que sales del aeropuerto, es terrible.
Es verdad que uno se pone muy contento y los olores, y bueno, somos de aquí, y no me iría, y hacemos una, no, casi toda una alegoría del país, pero es un país de tercera categoría. Vivimos de puertas adentro. Entonces fíjense que discutir esto no es un tema ni siquiera de impuestos, es un tema casi filosófico, del tipo de país que nosotros queremos crear. ¿Podemos cambiarlo? Absolutamente podemos cambiarlo, está en nuestras manos cambiar todo esto. Tenemos una herramienta muy potente que es la Estrategia Nacional de Desarrollo, que establece la necesidad de un diálogo que nos lleve al pacto fiscal. Y si esto es así, ¿qué estamos haciendo entonces en el Ministerio de Hacienda? Porque algo estamos haciendo. Bueno, pues fíjense, estamos trabajando en 2 documentos en este momento. Un documento que es una réplica de lo que se conoce como el informe Mirles. Esto no es nada así. Mirles pudiera ser el informe Castillo, el informe Pérez, el informe Félix, pero el señor es apellido Mirles y además tiene un premio Nobel. Hizo un informe para el Reino Unido, que es una réplica, es un instituto de estudios fiscales, que es una organización sin fines de lucro, y ellos han diseñado una estructura tributaria, digamos, ideal, no existe. ¿Cuál sería la estructura tributaria que genere más felicidad a las personas y que permita generar mayor actividad económica? Bueno, pues ellos han diseñado esto. ¿Y esto para qué sirve? Porque si es ideal, pues sirve como referencia. Y nosotros estamos ahora contrastando qué tanto nos acercamos nosotros al informe Mirles. ¿Qué tanto se acerca a nuestra estructura tributaria al informe Mirles? España lo ha hecho y lo han hecho muchos de los países de la OCDE. Pues nosotros estamos ahora replicando el informe Mirles para República Dominicana. Y esto no va a decir, mire, usted aquí está muy lejos o está muy cerca. A usted le falta tal figura impositiva, no la tiene, etc. Ya luego, recuerden a Octavio Paz, ser originales copiando bien, adaptemos bien. Es el primer documento base. El segundo documento es un documento que vamos a trabajar, la fiscalidad. Recuerden que la fiscalidad es ingreso, gasto y crédito, mercado de trabajo, su vinculación con el mercado de trabajo y la seguridad social. La seguridad social depende del mercado de trabajo. Y para hacerla sostenible en el largo plazo, tenemos que tener sostenible un mercado de trabajo que pueda hacer que las personas puedan pagar la seguridad social. Pero también ahí lo que queremos es replantear los diferentes modelos alternativos de financiación de la seguridad social, vinculado a toda la estructura de incentivos que tiene que tener la estructura tributaria. Eso es lo que queremos hacer en esos documentos. Esos documentos van a servir de base para fijar la posición del gobierno en una mesa de negociación. O por lo menos es mi aspiración, de que en gran medida dentro del gobierno tengamos una posición clara al momento de sentarnos en la mesa de negociación que nos permita concluir con un pacto fiscal. Esos documentos serán públicos, no serán secretos, serán documentos para discutirlo. Y eso es lo que desde Impuesto Interno llamamos una nueva fiscalidad. Es diferente la fiscalidad que tenemos que tener a la que tenemos hoy en República Dominicana. Esos son los pasos que nosotros estamos dando. ¿Por qué el gobierno no se embarcó en llamar primero al pacto fiscal? Porque teníamos el pacto educativo. El pacto educativo fue un tema de campaña electoral. Firmamos, el presidente Medina, siendo candidato, firmó un compromiso en la Universidad Católica que lo ha cumplido. Teníamos ese compromiso y nos llevó muchos meses. No piensen que los equipos técnicos son muy grandes. Por lo regular es la misma gente que un día hablamos de educación y otro día hablamos de tributación. No somos todólogos, tenemos que auxiliarnos de otros expertos, pero los equipos no son muy grandes. En este momento estamos embarcados en el tema relacionado al pacto eléctrico. Ustedes saben que las mayores transferencias que hace el sector público es a la industria eléctrica y sigue siendo ineficiente, con todos los problemas que conlleva y nos conlleva a todos. Le transferimos 1.100 millones de dólares al año en los últimos 10 años. Para que tengan una idea de lo que eso implica, una planta de energía nuclear de última generación, de Westinghouse, sin las instalaciones periféricas y nada, cuesta 1.500 millones de dólares. ¿Cuántas plantas de energía nuclear hemos transferido en los últimos 10 años? Se vale 1.500 millones de dólares. Entonces, esto es un tema para uno reflexionarlo, plantearlo permanentemente. Dos preocupaciones siempre tiene un director de impuestos que esté mirando estas cosas, ¿no? Un ministro de Hacienda que está mirando el ingreso, el gasto y el crédito. La industria eléctrica y el cuasi fiscal. Son temas que lo tenemos ahí y nos presiona la finanza pública. Entonces son temas que
Por eso nos fuimos al pacto eléctrico para saber cómo podemos mejorar la situación de esta industria, que además no la vemos como una industria, dicho sea de paso, la vemos como un sector, como si fuera salud, educación, y por lo tanto es un bien público y gratuito. Así es casi como lo concebimos la industria eléctrica en sentido general de la sociedad. Y luego el siguiente sería el pacto fiscal. Esperemos tener una ventana de oportunidad que nos permita tener una discusión profunda al respecto. Lamentablemente vamos entrando ya en el ciclo político y estoy seguro que esto va a ser un poco difícil. Pero la responsabilidad del gobierno es por lo menos tener una posición construida en torno a esa fiscalidad nueva que debería tener el sector público de República Dominicana. Dos ideas que quiero que le queden. Primero, que me siento muy agradecido de haber estado con ustedes aquí y de todo el apoyo que he recibido de la UNED, público y privado. Tengo que decirlo porque es verdad, es real. Yo le decía que cuando me voten de impuestos, yo me vaya, lo que sea, que eso será más pronto que tarde, pues yo voy a solicitar ser miembro de la UNED, aunque no tengo comercio. Pero es gratuito y que no se preocupen que no soy asesor de nada, o sea que no les voy a cobrar a nadie, ni le voy a vender iguala de nada, no, que simplemente que voy a ser miembro por agradecimiento casi por el apoyo que he recibido de la UNED. Pero la idea que quiero que le quede más presente y que la tomen y la visualicen y asuman una posición al respecto, probablemente en su momento, es el tema del mercado de trabajo. Lo que hace sostenible cualquier estructura fiscal o tributaria de un país es el mercado de trabajo. El lugar donde confluye la política económica y la política social es el mercado de trabajo. Cuando nosotros nos alegramos de indicadores de entregas, de tarjetas de transferencia condicional y lo vendemos como Dios, como qué logro, yo digo, Dios mío, pero qué terrible, ¿cómo la vamos a pagar? Porque cuando una persona entra a una transferencia condicionada o no condicionada, a uno de esos programas que tenemos, esa es la evidencia del mayor fracaso de la política económica y de la política social de un país. Eso no es lo positivo. Lo positivo es tener gente empleada, gente que contribuya al sistema de seguridad social y gente que pague sus impuestos. Y eso solo lo da un mercado de trabajo que funcione, con empresas que tengan costos aceptables para generar empleo, costos adecuados y trabajadores bien protegidos. Y esto es posible hacerlo. Es posible disminuir los costos de las empresas sin desproteger a los trabajadores. Eso se lo dejo como un gran tema, que ustedes lo tengan en su mesa y ojalá en algún momento podamos discutirlo a mayor profundidad. Así que muchísimas gracias y no me inviten el año que viene, por si acaso, para hablar de ese tema, porque no sé si ya no estaré como director de impuestos, así que no corran ese riesgo. Muchas gracias.